Bienvenidos nuevamente a la quinta sesión correspondiente al tema de poderes del Estado. Ya recuerden que la semana pasada habíamos hablado sobre el Estado peruano, cuáles eran las características, cuáles son los elementos del Estado, y en este caso correspondiente al día de hoy vamos a hablar sobre los poderes del Estado. ¿Ya? Los poderes del Estado que ustedes, si bien es cierto, ya conocen, son los tres poderes del Estado que ustedes lo han venido desarrollando desde muchos años atrás y también ustedes han podido escuchar ya sea en la radio o en los noticieros. Tenemos al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Vamos a ir viendo cada uno de ellos, sobre todo los aspectos más importantes. ¿Ya? Ahora, tenemos por aquí al poder legislativo. Cuando te hablen del poder legislativo, seguramente se te viene a la mente los congresistas, ¿verdad? Sí, efectivamente te está hablando de los congresistas. Recuerda que el poder legislativo está conformado por una cámara única de 130 congresistas. 130 congresistas. Recuerda que el término de congresistas o de parlamentarios son equivalentes. ¿Ya? Ahora, tienes por aquí que el cargo del congresista es irrenunciable. ¿Qué quiere decir? Que los congresistas no pueden renunciar a su cargo y lo constituye o está constituido en la misma Constitución. En la misma Constitución se plasma que el cargo del congresista es irrenunciable. Es más, que van a querer renunciar a su cargo, ¿verdad? Siguiente, te dice que los parlamentarios gozan de inmunidad parlamentaria, que seguramente también habrás escuchado esa frase, esos términos, inmunidad parlamentaria. Cuando te hablen de la inmunidad parlamentaria, lo que te están diciendo es que los congresistas no pueden ser procesados, no pueden ser investigados durante su cargo. ¿Por qué? Porque gozan de dicha inmunidad parlamentaria, a excepción de encontrarse en delito infragante. ¿Ya? Delito infragante. ¿Qué quiere decir delito infragante? Que se ha cometido el delito, se ha cometido el hecho delictivo en el momento. Por ejemplo, tú estabas transitando por tu barrio, no sé, estabas pasando por alguna de las avenidas de tu barrio y de pronto te arranchan la cartera. Y justo en ese momento aparece la policía. Justo en ese momento. ¿Se va a realizar la captura inmediatamente? Sí, no se requiere de ninguna resolución del juez porque el delito se cometió en el momento. Se cometió en el momento. Entonces, cuando te hablan del delito infragante, quiere decir que el delito se cometió en el momento. Recuerda que los parlamentarios gozan de inmunidad parlamentaria, que consiste en que no pueden ser procesados ni investigados durante su cargo. Claro que después de su cargo sí se pueden realizar las investigaciones y seguir los procesos judiciales, ¿ya? Pero se encuentra en la misma Constitución, en este caso, la protección para los parlamentarios. Ahora, respecto a los requisitos para ser congresista, tenemos número 1, que tiene que ser peruano de nacimiento, número 2, gozar de derecho a voto o sufragio y número 3, haber cumplido 25 años de edad. Te dice haber cumplido 25, no más de 25, así que si por ejemplo tienes 25 años y tú deseas estudiar ciencias políticas, puedes postular si has cumplido 25 años. Si tienes más de 25 no va a haber ningún problema. Ahora, ¿ustedes se han dado cuenta por qué te especifica que tiene que gozar de derecho a voto de sufragio? Si te dice que tiene que haber cumplido 25 años, es más que obvio que va a ser mayor de edad. ¿Pero por qué en la misma Constitución te especifica que tiene que gozar de derecho a voto o sufragio? Pues por lo siguiente, no todas las personas mayores de edad tienen que necesariamente ejecutar sus derechos políticos. Por ejemplo, los presos mayores de edad y no pueden ejercer su derecho político, en ese caso elegir, y algunos otros derechos que se les suspenden. O por ejemplo, en el caso de una resolución, en el caso de una resolución o una resolución por interdicción civil, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, alguna de las personas tienen alteraciones mentales en las cuales no les facilita para que puedan realizar o puedan ejecutar sus derechos. Y en ese tipo de situaciones, sus derechos como ciudadanos se suspenden. Y por eso es que te aclara en la misma Constitución que debe de gozar de derecho a voto o sufragio.
¿Ya? Eso vendría a corresponder en aspectos generales sobre el poder legislativo. Ahora, tienes por aquí las funciones y atribuciones. Aprobar leyes, que es lo más común que ustedes han podido escuchar respecto a los congresistas. Aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República. Cuando te dice que tiene que aprobar el presupuesto y la cuenta general de la República, son dos términos diferentes. Son dos términos diferentes y ahora voy a realizar la aclaración. Presupuesto es previo, antes. Cuenta general de la República es lo real. Por ejemplo, cuando tú dices, quiero realizar un presupuesto para cocinar arroz con pollo. No necesariamente el monto que has destinado para ese presupuesto, no necesariamente vas a gastar ese monto. Porque puede pasar que, por ejemplo, cuando te vayas al mercado, tu casera o de repente la casera de tu mamá te va a realizar alguna rebajita. Y por ejemplo, si el presupuesto correspondía para 50 soles, de repente por ese descuento o por esa rebaja ya no se va a gastar 50 soles, sino 45 soles. Entonces, cuando te hablan del presupuesto es previo, es antes, y en este caso se realiza por medio de una ley anualmente. Y la cuenta general de la República es lo que realmente se ha gastado o el dinero en el cual se ha utilizado para realizar, por ejemplo, obras públicas. Ahí es donde se registran todos los gastos, pero reales. Tienes también por aquí que aprueba la demarcación territorial, otorgar amnistía. Y quiero que diferencien o más o menos ya vayan haciéndose la idea para que puedan diferenciar entre amnistía e indulto. La amnistía, chicos, quiere decir que se le va a perdonar el delito o la pena. En la amnistía se va a perdonar el delito. En el indulto, que corresponde al Poder Ejecutivo, se va a perdonar la pena, es decir, los años de cárcel. ¿Ya? Aprobar tratados. Y si por ejemplo tú de repente has escuchado algún tratado en el cual tú puedas decir, pero ese tratado evidentemente no favorece al Estado peruano, ¿no? Ya cada uno podría sacar sus conclusiones. Aprueban los tratados. Autorizar al presidente para salir del país. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo al presidente se le olvida de pedir permiso al Congreso y se retira del país sin autorización del Congreso? Que eso ya lo vamos a ver en el Poder Ejecutivo y ya me voy adelantando. En ese caso, cuando el presidente de la República sale del país sin autorización del Congreso, puede ser vacado. Solamente por no pedir permiso o por no tener la autorización del Congreso. Es como si, por ejemplo, te dan como permiso para que puedas realizar o te puedas ir a alguna reunión hasta las 10 de la noche, ¿ya? Hasta las 10 de la noche. Pero tú no llegas en esa hora indicada, ni en ese día indicado. Una situación similar sería que ya no puedes ingresar a tu domicilio, si es que así lo han determinado tus padres. Es una situación muy similar que se realiza a nivel de los poderes del Estado. Ya sabes que el Congreso autoriza al presidente para salir del país. Aprobar tratados, bueno, que ya lo había mencionado, ¿no? Aprobar tratados. Ya. Y por aquí observan la creación de una ley. ¿Cómo es así que se puede crear una ley? O si de repente alguno de ustedes quisiera formar parte de algún proyecto de ley, ¿se podría dar esa posibilidad? Claro que sí. Tenemos aquí a la iniciativa legislativa. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa? Está el presidente. Tenemos al presidente de la República, el presidente. Organismos constitucionales, organismos autónomos constitucionales, ¿ya? Organismos autónomos constitucionales. Tenemos también a los colegios profesionales, tenemos también a la población, ¿ya? Que por el espacio solamente lo voy a comentar. ¿Quiénes tienen iniciativa legislativa? Es decir, ¿quiénes pueden proponer leyes o ser partícipes de una ley? Puede ser el presidente de la República. Evidentemente el Congreso, su función sobre todo principal es aprobar leyes, ¿verdad?
También tiene la iniciativa legislativa de los organismos constitucionales autónomos, como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la RENIEC, la OMPE y entre otros. Y también el pueblo, chicos, también el pueblo, que corresponde al 0,3% de la población electoral. Se realiza la recolección de firmas, obviamente adjuntando tu DNI, bueno, la firma de cada uno, del 0,3% de la población electoral. Y en este caso, por ejemplo, aquellos promotores van a tener que adjuntar el resumen de dicha ley. Por ejemplo, tú quieres proponer alguna ley, obviamente en beneficio de la población, entonces realizas ahí tu informe. ¿En qué consiste esa ley? ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Cuáles serían las desventajas? Y a su vez también adjuntas el 0,3% de la población electoral, en este caso las firmas. ¿Ya? Y eso se remite ante el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, el siguiente procedimiento es la aprobación. La aprobación. ¿Y quién se encarga de realizar la aprobación de una ley? El Congreso. El Congreso. El Congreso. Siguiente paso, promulgación. ¿Quién se encarga de realizar la promulgación de una ley? El presidente de la República. Presidente de la República. Y por último, ¿dónde se realiza la publicación de una ley? En el Diario Oficial El Peruano. Diario Oficial El Peruano. ¿Ya? En el Diario Oficial El Peruano. Entonces, son los pasos para la creación de una ley. ¿Ya? Tienes la iniciativa legislativa, que en este caso consiste en que cada ciudadano o el presidente de la República, por ejemplo, los organismos constitucionales autónomos tienen aquella facultad para que puedan proponer o ser partícipes de una ley. Luego tienes a la aprobación, que el Congreso se encarga de realizar dicha aprobación. Tenemos a la promulgación, el presidente de la República se encarga de realizar la promulgación y la publicación, en este caso, en el Diario Oficial El Peruano. Recuerda y ten en cuenta que la vigencia de una ley corresponde después de un día de su publicación en el Diario Oficial El Peruano. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a ti te dijeran, por ejemplo, supongamos nada más en una situación bastante crítica y sobre todo para que puedas analizar, ¿qué pasaría si tu examen de admisión es el domingo? El domingo, supongamos, el domingo. ¿Ya? Supongamos que el domingo corresponde a tu examen de admisión. Ya es tu tercer intento. Y dicen que la tercera es la vencida. Ahora, tu examen de admisión es a las 8 de la mañana. Y a las 6 de la mañana tú escuchas en la radio en la cual te dice que se ha aprobado una ley en la cual no se permite se permite la postulación única a universidades nacionales. Postulación única. ¿Qué quiere decir? Que ya no puedes postular por segunda vez y mucho menos por tercera vez. Es como si, por ejemplo, solamente tuvieras una vida. Ya, esa ley se ha aprobado. La pregunta sería, ¿vas a dar tu examen de admisión, sí o no? Recuerda que has escuchado en la radio a las 6 de la mañana y tu examen es a las 8 de la mañana. Ya te estabas alistando, estabas todo listo para que puedas arrasar con ese examen de admisión, pero justo cuando estabas tomando tu desayuno, cuando estabas desayunando, escuchas de la aprobación de dicha norma. La pregunta es, ¿esa norma tendrías que aplicarla? ¿Tendrías que aplicar esa norma o regirte bajo lo que dice esa norma o esa ley? Ya. La respuesta sería no. Porque recién está en su aprobación, chicos, recién está en su aprobación. Falta la promulgación. Y es más, falta la publicación. Y aún así, si por ejemplo tú hubieses escuchado en la radio que ya se ha publicado en el Diario Oficial El Peruano, todavía te falta un requisito, que es el plazo de 24 horas. Recuerda que tiene vigencia una norma después de 24 horas, es decir, después de un día de su publicación. Si ha pasado 22 horas, 23 horas, y tú, por ejemplo, cometiste algún delito a las 11 horas, esa norma no regiría para ti.
A ver si me dejo entender así en términos un poco más sencillos. Si, por ejemplo, se publica la norma a las 10 de la noche, ¿ya? Que por matar a un pollo te vas a ir a la cárcel 5 años. Supongamos, como ejemplo. Imagínate, matas a un pollo y te vas 5 años a la cárcel. Y esa norma se publica a las 10 de la noche. Pero como tú no habías escuchado la norma, tú no estás al tanto del diario oficial del peruano, a las 9 de la noche tú quieres realizar tu pollo a la brasa, ¿no? Te antojaste de tu pollo a la brasa y matas a un pollo. Así en términos bastante sencillos para que puedan entender. Esa ley no rige para ti. Es decir, tú no te podrías ir a la cárcel por 5 años. Porque la ley se aplica, la ley tiene vigencia a partir de las 24 horas después de las 24 horas de haberse publicado en el diario oficial del peruano. Y aquí hay muchas situaciones legales en las que se tiene que analizar. Porque si, por ejemplo, se aprueba alguna ley en la cual se va a ampliar los años de cárcel, ahí es donde entra el análisis para poder ejecutar sobre este tipo de situaciones. ¿Ya? Bueno, ahora pasemos al siguiente poder, que es el poder ejecutivo. Recuerda que el poder ejecutivo está conformado por el presidente de la República y los vicepresidentes. ¿Cuántos vicepresidentes se eligen o cuántos vicepresidentes corresponden o se adecúan al poder ejecutivo? 2. Son 2 vicepresidentes, ¿ya? Y los vicepresidentes, que en este caso a nivel de Perú son 2. ¿Quién elige al presidente de la República? Pues evidentemente la población elige al presidente de la República. Los requisitos para ser presidente son: 1. Ser peruano de nacimiento, gozar de derecho a voto sufragio y tener más de 35 años de edad. Que eso lo pueden observar por aquí. Ser peruano de nacimiento, gozar de derecho a voto sufragio y tener más de 35 años de edad. Y ya sabes por qué. En la misma Constitución te está especificando que debes de gozar de derecho a voto sufragio, porque no necesariamente todas las personas que han cumplido la mayoría de edad ejercen sus derechos políticos, no todos, ¿ya? Ahora tenemos por aquí las funciones y atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las funciones? Tienes por aquí hacer respetar las leyes, la Constitución. Es deber del presidente de la República, del Estado, velar por el cumplimiento, por el respeto de las leyes, de la Constitución y de las demás normas. Velar por el bienestar general de la sociedad. ¿Y de qué forma estaría velando por el bienestar general de la sociedad? Por ejemplo, cuando se trate de realizar apoyo social para aquellas comunidades o para aquellos grupos sociales en los cuales se requiera. ¿De qué forma, por ejemplo, se está velando por el bienestar general de la sociedad? Ustedes saben muy bien que al realizar la compra de un determinado producto están pagando IGB. IGB viene a ser el Impuesto General de las Ventas, que es el 18%. 16% que va dirigido al gobierno central y 2% que va dirigido al gobierno local. ¿Qué quiere decir? Que cuantos más ingresos tengas, por ejemplo, si vas a realizar la compra de más productos, a su vez también estás pagando más impuestos. Y si estás comprando menos productos, ha de ser porque también no tienes mucho poder adquisitivo para que puedas adquirir esos bienes. Y por eso es que te dice que debe de velar por el bienestar general de la sociedad, ¿no? En este caso, se va a realizar el cobro, por ejemplo, de los impuestos de acuerdo a los ingresos. No sería apto ni apropiado realizar el cobro de los impuestos, un cobro inmenso para un grupo social que no tiene los suficientes recursos económicos. En este caso se realiza, por ejemplo, el cobro de los impuestos de acuerdo a los ingresos que percibe. Conceder indultos. Y ya les había mencionado, ya me había adelantado, cuál era la diferencia entre un indulto y la amnistía. La amnistía lo otorga el Congreso. El indulto lo otorga, en este caso, el Poder Ejecutivo representado por el Presidente de la República. En el indulto, chicos, se perdona la pena, es decir, los años de cárcel. ¿A quién se le indultó? Que por cierto después se le denegó. A Alberto Fujimori. Alberto Fujimori se le indultó, es decir, se le perdonó los años de cárcel. Pero de igual forma dicha persona va a seguir siendo considerada
como aquella persona que ha vulnerado los derechos humanos. Ya ustedes conocen por el contexto histórico, en este caso de la década de los 90, en el caso de referencia al terrorismo y, por ejemplo, la infertilización que se realizó a las mujeres, ¿no? Que por cierto se optó por instancias internacionales, en este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Alberto Fujimori, chicos, fue indultado. ¿Quién indultó? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan en la coyuntura social y política en la cual había demasiada presión política tanto del Congreso y tanto del Poder Ejecutivo, que en realidad no había literalmente o específicamente un diálogo? En este caso, Kuczynski. Kuczynski, ¿para qué o por qué podría haber realizado ese indulto? Porque había mucha presión política, ya ustedes conocen la situación del anterior Congreso. Pero luego se le denegó, ¿Por qué? Porque las víctimas, en este caso, de la década de los 90, empezaron a sacar a la luz sobre algunos otros archivos de algunos derechos que se había vulnerado. Entonces, por eso es que se le denegó. ¿Ya? Ahora, por aquí, realizar condecoraciones a nombre de la nación. Realizar condecoraciones a nombre de la nación, por ejemplo, cuando se realiza la premiación o cuando ustedes escuchen, se va a realizar la condecoración a tal persona a nombre de la nación o va a recibir el premio a nombre de la nación. ¿Quién se encarga de realizar esa condecoración? El presidente de la República. Presidir el sistema de defensa nacional. El presidente de la República, bueno, en este caso el Poder Ejecutivo como una de sus atribuciones, preside el sistema de defensa nacional. Ahora tenemos a nivel externo y a nivel interno. A nivel externo tenemos a las Fuerzas Armadas y a nivel interno tenemos a la Policía Nacional del Perú. Tenemos por aquí la vacancia y la suspensión. Son dos puntos diferentes que hasta cierto punto podríamos decir que tienen similitud, pero la vacancia, chicos, consiste en el cual se va a destituir del cargo al presidente de la República, uno, por muerte. Y esta situación es algo evidente porque sería ilógico que, por ejemplo, pueda gobernar desde el cielo. Incapacidad moral y física permanente. Incapacidad moral y física permanente. ¿Qué quiere decir, profesora, incapacidad moral y física permanente? Lo que te está diciendo es que cuando un gobernante, cuando una determinada autoridad no tiene la capacidad, no tiene la aptitud para poder gobernar un país, se le considera como incapacidad moral. Incapacidad física. Cuando, por ejemplo, sufre de, está en estado de coma. En ese estado de coma, o por ejemplo, cuando se encuentra en estado vegetativo, en esas condiciones no va a poder gobernar al país. Y por eso te dice incapacidad moral y física permanente. Y eso es lo que se estaba alegando para el expresidente que vendría a ser Kuczynski. El Congreso quería vacar a Kuczynski en referencia a la incapacidad moral y física permanente. Incapacidad moral porque no tiene la aptitud para poder gobernar. Eso es lo que alegaba el Congreso. Incapacidad física. Y sobre todo se hacía referencia a la edad. Ya ustedes conocen la situación. Salir del país sin autorización del Congreso. Cuando el presidente del Perú sale del país sin autorización del Congreso, puede ser vacado. Y vacar significa que se va a destituir de su cargo. Imagínate que si, por ejemplo, te dicen que llegues a tal hora y si no llegas, simplemente te retiran de tu domicilio. Es una situación similar. Si, por ejemplo, el presidente no tiene autorización del Congreso para salir del país, es vacado. O cuando también, por ejemplo, no llega en la fecha indicada. Recuerden, chicos, que cuando el presidente se retira del país no es porque va a realizar sus vacaciones o se va a ir de shopping, sino es porque tiene que realizar de acuerdo a las solicitudes o a las medidas que se está realizando en favorecimiento del país. Por ejemplo, se van a realizar conferencias o está en alguna reunión con otros presidentes, etc. Ahora, en la suspensión, chicos, la suspensión sobre todo se caracteriza por ser temporal. O cuando a ustedes les mencionen, se te va a suspender. Suspender quiere decir que por un lapso de tiempo vas a dejar de trabajar, pero luego vas a continuar con el puesto o el cargo que tenías.
Eso es una suspensión. En cambio, en la vacancia no sucede eso. Por eso te dice que es permanente. En este caso, la suspensión es temporal. Esa relación sobre todo al tiempo. Ahora, la incapacidad moral y física temporal quiere decir que, por ejemplo, si el presidente de la República sufre de algún accidente y tiene una orden médica de descanso para 3 meses, después de esos 3 meses podría regresar a su cargo o de acuerdo a la orden médica que lo haya determinado el especialista. Ya recuerda que la incapacidad moral y física es temporal. Los requisitos para ser elegido o para ser presidente ya les había mencionado. Ahora, por último tenemos al Poder Judicial. Y cuando te hablen del Poder Judicial seguramente ya estarás pensando o te estarás imaginando en referencia a los jueces. Sí, y evidentemente, no te equivocaste, hace referencia a los jueces. Es el poder del Estado encargado de aplicar leyes, la Constitución y demás normas. Se va a encargar de aplicar las leyes, las normas. Recuerda y ten en cuenta lo siguiente, y está resaltado ahí, el poder del Estado emana del pueblo. ¿Ya? Recuerda que el poder del Estado emana del pueblo. En sus ejercicios o en sus ejercicios funcionales es autónomo en lo político, en lo administrativo, también en lo político, con sujeción a la Constitución y a la ley orgánica. Recuerden, chicos, que por ejemplo, los organismos constitucionales autónomos gozan de autonomía. Y cuando te digan de autonomía, te están diciendo que tienen independencia. Tiene independencia, en este caso, el Poder Judicial tiene independencia administrativa, tiene independencia económica, tiene independencia política. Ahora, un ejemplo de independencia o autonomía económica. Cuando se va a realizar, por ejemplo, el presupuesto para el Poder Judicial, que ustedes saben que no contamos con los suficientes recursos, en este caso se realiza el préstamo ante el Banco Mundial. ¿Para qué? Para que se pueda comprar, por ejemplo, escaneadoras, para que se pueda comprar fotocopiadoras y algunos otros implementos que se requiera y se utilice en el Poder Judicial. Goza de autonomía política, administrativa. Lo que se decida compete para dicha institución. Lo que se decida, por ejemplo, en asamblea o lo que se decida en beneficio o respecto al presupuesto del Poder Judicial no tendría por qué regir para otro poder, porque goza de autonomía. Ahora, tienes por aquí a los órganos jurisdiccionales y ustedes observan ahí una pirámide. En la pirámide te dice la Corte Suprema, hace mención a la Corte Suprema, Corte Superior, Juzgado Especializado, Juzgado de Paz Letrado, Juzgado de Paz No Letrado. Corte Suprema. Ya, la Corte Suprema, chicos, es la máxima instancia del Poder Judicial, la Corte Suprema. Su sede se encuentra en la capital. En este caso, Lima, en la ciudad de Lima. Está compuesto por 18 vocales. Tenga en cuenta que el presidente de la Corte Suprema es el representante del Poder Judicial. Ahora, en la Corte Superior tiene competencia a nivel de un distrito judicial. Su sede corresponde de acuerdo a la ley. Y lo que debes de tener en cuenta a la Corte Superior, a la Corte Suprema, es respecto a su jerarquía. Recuerda que lo que se decide en la Corte Suprema es lo que sería o estaríamos llamando de la máxima instancia, ¿no? Por ejemplo, cuando tú quieres realizar alguna apelación, juzgado especializado, y si por ejemplo tú apelas se podría derivar a una Corte Superior, pero ya en la máxima instancia tenemos a la Corte Suprema. Ahora, en los juzgados especializados, y su propio nombre también lo dice, ¿tiene competencia en una provincia? Sí, tiene competencia en una provincia. En cada provincia hay por lo menos un juzgado especializado en referencia a, por ejemplo, en lo penal, civil, civil familiar, en lo laboral y entre otros. Ya recuerda y ten en cuenta que es respecto a su jerarquía y a la complejidad de los casos sobre todo. Juzgado de Paz Letrado y Juzgado de Paz No Letrado. Juzgado de Paz Letrado, su titular es el juez de paz letrado.
Cuando te hablen del término letrado, quiere decir que es una persona leída, una persona instruida, es decir, una persona que tiene estudios. Por lo tanto, un juzgado o un juez de paz letrado tiene que ser necesariamente abogado, ¿ya? Debe conocer temas civiles, penales, entre otros. Pero recuerda que va bajando la jerarquía, ¿ya? Y sobre todo también la complejidad de los casos. Juzgado de paz no letrado, y esto es muy interesante para poder informarles. Chicos, lo común es que nosotros escuchemos que los jueces son elegidos por la Junta Nacional de Justicia. Antes eran elegidos por medio, en este caso, la institución del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero por medio de referéndum se determinó que se va a realizar la modificación y en este caso corresponde a la Junta Nacional de Justicia elegir a jueces y fiscales. Ya, eso es lo común que nosotros estamos escuchando. Pero, chicos, la población también puede elegir a un juez. Y es en el caso del juzgado de paz no letrado. Tienes por aquí, tiene competencia en un centro poblado, mientras que la Corte Suprema tiene competencia a nivel nacional. El juzgado de paz no letrado tiene competencia en un centro poblado. El juez de paz no letrado es un ciudadano que no necesariamente es un abogado. Como les estaba reiterando, lo común es escuchar que si es un juez, bueno, pues evidentemente ha estudiado Derecho, pero no en todas las situaciones es así. Por ejemplo, chicos, cuando ustedes viajan a lugares alejados, por ejemplo, viajan a lugares, a provincia, va a haber situaciones en las que ni siquiera van a poder encontrar una comisaría. No hay ni siquiera una comisaría, o por ejemplo se van a La Puna, a aquellos lugares bastante alejados. No van a encontrar comisaría, ni mucho menos van a encontrar un ministerio público, un poder judicial, una Corte Suprema. Pero eso no significa que se va a dejar de administrar justicia. Y por eso es que la población, ese centro poblado, va a elegir a un ciudadano. ¿Y cómo se elige a ese ciudadano? De acuerdo a sus capacidades y a sus aptitudes. Sobre todo que tenga el liderazgo y que pueda ser una persona ética y moral, ¿no? Que cumpla ahí la ética y la moral. ¿Lo elige quién? La población. Pero es común también escuchar que en ese tipo de situaciones los casos más frecuentes son: se robó mi gallina, se robó mi vaca, y entre otras situaciones. Son temas bastante comunes. ¿Ya? Y en este caso, ese ciudadano que ha sido elegido por la población, que vendría a ser el juzgado de paz no letrado, va a remitir dicha información a la ciudad, para que de esa forma se pueda seguir administrando justicia. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces lo que vamos a realizar ahora es un repaso, ¿ya? Para poder finalizar, es un repaso. A ver, entonces, habíamos hablado de los poderes del Estado. Teníamos al poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Cuando te hablan del poder legislativo, tienes que tener en cuenta al Congreso. Recuerda que está constituido por una Cámara única de 130 congresistas. El cargo del congresista es irrenunciable. Es irrenunciable, no pueden renunciar a su cargo, a diferencia del presidente de la República, que sí puede renunciar a su cargo, y en este caso fue Kuczynski. Kuczynski fue un ejemplo en el cual renunció a su cargo. A Kuczynski no lo vacaron, chicos. Sí, es cierto que el Congreso estaba solicitando la vacancia, pero Kuczynski renunció, sobre todo por la misma presión política. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones del Poder Legislativo? Tenemos en aspectos generales que aprueba leyes, aprueba el presupuesto y la cuenta general de la República. ¿Cuál es la diferencia entre el presupuesto y la cuenta general de la República? Presupuesto es un documento previo, antes. En la cuenta general de la República se van a plasmar los gastos reales, porque no necesariamente tu presupuesto o lo que hay en tu presupuesto necesariamente tú tengas que gastar. Puede ser que gastes más o puede ser que gastes menos. Aprueba la demarcación territorial, otorga amnistía. ¿Cuál era la diferencia entre amnistía e indulto? En la amnistía se perdona el delito. Se perdona el delito, te pueden perdonar el delito, en este caso corresponde al Congreso. En el indulto se perdona la pena, es decir, los años de cárcel. El Congreso también puede aprobar tratados, autoriza al presidente para que pueda salir del país. Y ahora tenemos por aquí a la creación de una ley. La iniciativa legislativa.
es aquella facultad que se le da a los ciudadanos y también, por ejemplo, algunos organismos constitucionales para que puedan proponer proyectos de ley, para que puedan dar a conocer alguna idea que tengan respecto a alguna ley. ¿Ya? Tenemos a la iniciativa legislativa, luego se realiza la aprobación que corresponde al Congreso de la República y en la aprobación hay una serie de procedimientos. Y lo que ustedes sobre todo deberían de tener en cuenta aquí es al Pleno. En el Pleno se va a realizar la Asamblea del Congreso en el cual se va a debatir si procede o no procede esa norma, o de lo contrario simplemente se archiva. Promulgación corresponde al presidente. Publicación, ya sabes que la publicación de una norma se realiza en el diario oficial El Peruano y tiene vigencia a partir del día siguiente de su publicación. Tenemos por aquí al Poder Ejecutivo y cuando te hablen del Poder Ejecutivo debes de tener en cuenta al Presidente de la República y a los 2 vicepresidentes. ¿Ya? ¿Quién elige a los ministros? El Presidente de la República elige a su gabinete. Funciones y atribuciones. ¿Cuáles son las funciones del Poder Ejecutivo? Teníamos que hace respetar las leyes, la Constitución, vela por el bienestar general de la sociedad, concede indultos, ya les mencioné la diferencia entre amnistía e indulto, realiza condecoraciones a nombre de la nación, preside el sistema de defensa nacional y ahí teníamos a 2. En este caso, a nivel del orden externo, tenemos a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas cumplen su función en casos excepcionales o en casos que se requiera, como es, por ejemplo, un estado de emergencia. La vacancia. Se puede vacar al presidente por muerte, se puede vacar al presidente por incapacidad moral y física permanente, se puede vacar al presidente por haber salido del país sin autorización del Congreso. Suspensión. Se suspende por incapacidad moral y física, pero temporal. ¿Por qué? Porque todavía cuenta con las facultades para que pueda seguir gobernando el país. Los requisitos para ser presidente y los requisitos para ser congresista. Para ser congresista, ser peruano de nacimiento, gozar de derecho a voto sufragio y haber cumplido 25 años. Para ser presidente, ser peruano de nacimiento, gozar de derecho a voto sufragio y tener más de 35 años. Respecto al Poder Judicial, corresponde a la Administración de Justicia. Ya la Administración de Justicia, en este caso tenemos a los jueces. Poder Judicial, jueces. Chicos, no confundan, por favor, entre jueces y fiscales. Los fiscales, ¿dónde cumplen su labor? ¿Dónde ejercen su labor? En el Ministerio Público. Los jueces, ¿dónde ejercen su labor? Estrictamente, en el Poder Judicial. ¿Ya? Y bueno, por aquí tenemos a los órganos jurisdiccionales. En este caso, a la Corte Suprema, a la Corte Superior, al Juzgado Especializado, al Juzgado de Paz Letrado y al Juzgado de Paz No Letrado. Cuando te hablen de la Corte Suprema, recuerda que es la máxima instancia y tiene competencia a nivel nacional. Está constituido por 18 vocales. La Corte Superior, sobre todo aquí, las denominaciones son respecto a la complejidad de los casos y respecto a las funciones que cumple cada juez. ¿No? Por ejemplo, también corresponde a cada persona. Para ser juez, por ejemplo, se requiere ser mayor de 45 años. Tienes que tener más de 45 años. Por ejemplo, tienes que haber ejercido 10 años de docencia o 10 años de experiencia. Entonces te piden una serie de requisitos que para que tú puedas ser presidente de la Corte Suprema debes de cumplir con esos requisitos. A diferencia de, por ejemplo, un juzgado de paz no letrado, que los requisitos vienen a ser mínimos. Poco a poco va aumentando tanto la complejidad de los casos y tanto los requisitos para cada persona que se va a encargar de poder administrar justicia. Ya chicos, entonces hasta aquí estaríamos finalizando la clase correspondiente a los poderes del Estado. Espero que haya sido de su agrado y no se olviden de repasar los temas de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Que tengan buenas noches.